Invitado Luis Rogelio Gutiérrez Camacho, médico especialista en medicina del deporte por el Instituto Politécnico Nacional, con un diplomado en diabetología, doctorante en investigación en medicina, investigador sobre grasa y estrés oxidativo, y el doctor Luis Rogelio se define como una persona curiosa y, por supuesto, en búsqueda del conocimiento. Gracias, doctor, por estar hoy aquí. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar el día de hoy con ustedes y hablar sobre un tema que causa mucha controversia, que tiene muchas aristas, mucho de dónde agarrarlo para cuestionar si es válido o no es válido. La grasa en la mujer, de la fisiología a la acción, así se llama la plática del día de hoy. Pero entonces la pregunta forzada es: ¿la grasa en la mujer es distinta de la grasa en el hombre? Bueno, sabemos que se distribuye de forma diferente. Es evidente que la distribución de la grasa entre hombres y mujeres es distinta, pero en términos del ejercicio, la grasa, para entrenar a alguien, ¿vale la pena considerar si es hombre, mujer o toma algún medicamento porque es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre? Vale la pena pensarlo, ¿no? Vale la pena preguntarse si eso existe o no existe diferencia. A ver, la diferencia más clara, y lo que hasta ahorita no hay duda, es que la principal diferencia entre hombres y mujeres se da en el concepto de la cultura. O sea, es cómo pensamos que son los hombres y cómo pensamos que son las mujeres lo que hace la principal diferencia en el desarrollo a lo largo de la vida y lo que hace las grandes distinciones entre hombres y mujeres. Nos podemos dar cuenta de esto porque en la mayoría de los países donde se ha alcanzado una cierta equidad de género, la estatura de hombres y mujeres no es tan distinta, ¿no? Entonces, mucho es una cuestión cultural. El aspecto cultural y el aspecto psicológico no lo podemos obviar a la hora de entrenar a alguien. No podemos entrenar a una mujer igual que a un hombre porque de entrada la comodidad con la que hace el ejercicio es distinta. No es lo mismo andar en bicicleta siendo hombre en Reforma que andar en bicicleta siendo mujer en Reforma, en términos generales, ¿no? Hay quien dice: no, a mí no me importa y yo me siento cómoda en cualquier lado, o yo me siento cómodo en cualquier lado, pero no es la generalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos hace distintos? Más allá de esta diferencia cultural, de esta diferencia de lo que creemos y no, hay cosas que son contundentes y que no podemos decir: no, es que nada más nos generamos la idea. Y esas son las hormonas. Las hormonas de las mujeres durante su ciclo fértil son muy distintas a las hormonas de los hombres en la fertilidad. Entonces, podemos hacer tres grandes divisiones: las mujeres niñas antes de que salga el botón mamario, o sea, pues mucho antes de la regla, y las hormonas después de la última menstruación, digamos un año después de que se presentó la última menstruación. Y nos quedamos con la etapa central, que además es como en la que tenemos más incidencia en términos de entrenamiento, la que más abunda para hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a eso? A través del análisis de las hormonas. Pero entonces aquí tenemos otra beta de dónde jalar, porque ¿qué tipo de estudios se pueden hacer si las diferencias hormonales son grandes entre hombres y mujeres, pero la variedad de periodos entre mujeres distintas es muy amplia y la variedad entre la misma mujer en el ciclo es también muy grande? Bien, esto es el inicio del siguiente periodo, o sea, bueno, aquí abajo deberían aparecer los numeritos y no estas flechas, no sé qué está pasando, a lo mejor el cursor está hacia abajo, pero aquí abajo están, muchas gracias, aquí están los días del ciclo. En términos generales, en promedio, el ciclo dura 29 días, ¿sí? En términos generales, en los libros dice 28,
En los estudios estadísticos se ha encontrado que son alrededor de 29, pero es normal, es fisiológico, entre una mujer y otra, variaciones que van de los 22 días a los 37 días. O sea, una mujer que tiene un ciclo menstrual entre 22 y 37 días está fisiológicamente bien y no tiene mayor problema. Eso ya nos mete en un problema a la hora de programar los mesociclos, porque entonces necesitamos, si vamos a tomar en cuenta el ciclo menstrual, necesitamos programar los mesociclos en función del ciclo de cada mujer. Si cada mujer tuviera siempre los ciclos en el mismo tiempo, pues sería fantástico, pero veo aquí que la mayoría son mujeres y ustedes mejor que nadie sabe que eso no es necesariamente cierto. Entonces, la variabilidad entre ciclos, o sea, la misma mujer puede variar más o menos 1, 2, 3, 4, 5 días. O sea, tiene 10 días de margen para el siguiente ciclo. Y eso nos mete en un problema metodológico que no voy a abordar aquí. Bien, para comprender la gráfica, esta clave de colores me parece importante. Esta raya es el promedio. Este más oscuro es la diferencia por etapa biológica, o sea, según en qué etapa biológica se encuentra, qué tan joven o qué tan madura es, tendrá una variación, y además entre un ciclo y otro puede variar más, y entre una mujer y otra puede variar todavía más. Entonces, para comprender lo primero, que son los estrógenos, tenemos aquí esta raya azul, que es el promedio. Esta raya roja es el promedio en el que se presenta la ovulación, que es alrededor del día 15. Este es producto de estudios estadísticos. La mayoría de los libros de secundaria dicen que 14 días, estadísticamente resulta que son 15, y al parecer tiene que ver con qué tan industrializada es el lugar en el que se encuentra la mujer. A mayor nivel de desarrollo industrial, más prolongado es el ciclo y más larga es o sea, más lejos queda la fecha de ovulación. En términos generales, hablamos del día 15. ¿Cuál es la importancia de comprender que los estrógenos se comportan así? O sea, la importancia en términos del entrenamiento. Los estrógenos, cuando sufren un proceso que se llama aromatización, van a dar a andrógenos, a androstenediona, testosterona, etc. Entonces, a mayor concentración de estrógenos, más es la posibilidad, en términos del entrenamiento, de que esa mujer genere andrógenos, genere anabólicos. Entonces, si nosotros conocemos esto, podemos enfocar el entrenamiento de fuerza para ganancia, para hipertrofia, enfocados en que esto se puede convertir en andrógenos si metemos el ejercicio adecuado. Pero, ¿qué efectos tiene esta hormona? ¿Qué efectos tienen los estrógenos en términos generales? Algo aquí que vale la pena aclarar es, esto no es una regla universal. Esto es en lo general. A la mayoría de las mujeres les hace un efecto de disminución de la tensión arterial, disminuye la temperatura, disminuye la frecuencia cardíaca basal, disminuye la frecuencia respiratoria y disminuye la concentración. Habrá a quienes no les suceda, pero en términos generales eso es lo que pasa y ese es el efecto de los estrógenos. ¿Qué más hace? Aumenta la sensibilidad a la insulina, aumenta el anabolismo, aumenta el depósito de glucógeno, la tolerancia al dolor, el consumo máximo de oxígeno y la disposición al aprendizaje. Entonces, si nosotros tenemos claros cuáles son los cambios fisiológicos o los efectos que favorecen los estrógenos, entonces podemos planear del día 7 más o menos, que inicia, ¿no?, la elevación de los estrógenos, hasta poco más o menos el día 21, podemos ejercer estrategias que correspondan con esto. En términos generales, hacia la mitad del ciclo, digamos la segunda y tercera semana, o la segunda semana y el principio de la tercera, tenemos un organismo sumamente apto para el ejercicio. Está en su punto óptimo.
¿Qué quiere decir que disminuya la tensión arterial, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca basal y la frecuencia respiratoria? Estas 4 cosas, de lo que nos están hablando o lo que podemos interpretar con eso es que biológicamente el costo de estar viva es menor que en la segunda mitad. ¿Por qué? Porque todos estos parámetros son parámetros de esfuerzo, que si nosotros estamos en reposo y tenemos una mayor tensión arterial, una mayor temperatura corporal, una mayor frecuencia cardíaca basal y una mayor frecuencia respiratoria, quiere decir que nuestro cuerpo, para mantenerse vivo, está requiriendo mucha energía, ¿sí? Entonces, en esta etapa, lo que está sucediendo es que requiere menos energía en comparación a ella misma durante la segunda mitad. Bien, ¿qué importancia tiene que aumente la sensibilidad a la insulina? Que va a poder hacer ejercicios de mayor, va a necesitar más intensidad para llegar, por ejemplo, a la quema de grasa, porque tiene mejor sensibilidad a la insulina, tiene mejor capacidad de utilizar los carbohidratos como fuente de energía y va a necesitar más intensidad para poder bloquear el consumo de carbohidratos y entrar en quema de grasa. Bien, ¿qué tiene que ver que aumente el consumo máximo de oxígeno? Lo mismo, en general consideramos el consumo máximo de oxígeno como algo que cambia muy lentamente. Eso en términos generales y tratándose de varones es muy cierto. La variabilidad del consumo máximo de oxígeno requiere de mucho tiempo de entrenamiento o de un entrenamiento muy bueno, pero en las mujeres hay una variación del consumo máximo de oxígeno que es dependiente del ciclo menstrual o que es dependiente de las hormonas que fluctúan. Eso nos obliga a conocer métodos para medir el consumo máximo de oxígeno que no requieran de calorimetría, ¿no? O sea, que podamos hacer en cualquier lugar y en cualquier campo. Bien. Algo que llama la atención es que en esta etapa, en la primera mitad, que diga del día 7 al día 20, que es la primera parte, hay una disminución de la concentración, pero un aumento de la disposición al aprendizaje. Eso es como raro, pero bueno, lo dice un hombre, ¿no? ¿Qué podemos decir? Bien, ¿qué pasa con la segunda mitad? En la segunda mitad se promueve o se libera más progesterona. La progesterona, cuando se transforma, los procesos bioquímicos que la transforman, la llevan a convertirse en hormonas proinflamatorias. Entonces, a mayor cantidad de progesterona, va a pasar aquí lo contrario a lo que pasaba en la primera mitad. Más esfuerzo va a promover más inflamación. Vamos a requerir menos intensidad para tener efectos nocivos del ejercicio. Dolores, incapacidades, demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta segunda mitad? ¿Y cuáles son los efectos, en términos generales, que promueve la progesterona, que promueven los niveles altos de progesterona? Disminuye la sensibilidad a la insulina. ¿Eso qué ventajas nos puede aportar? Necesitamos menos intensidad para empezar a quemar grasas, ¿no? O sea, a menor velocidad vamos a empezar a quemar grasas. Disminuye el tránsito intestinal. ¿Esto qué desventaja? O sea, tiene una desventaja fundamental que hay que tomar en cuenta. En esta segunda mitad, o sea, siempre es importante cuidar la alimentación, ¿no? Las abdominales se hacen primero en la cocina y luego en el ejercicio. Si no cuidamos lo que comemos, no vamos a tener unos abdominales firmes y los vamos a tener llenos de grasita. Solo tienen que voltear al frente para darse cuenta de eso. Pero si disminuye el tránsito intestinal, entonces el alimento que consumimos se queda más tiempo dentro del tubo y hay más posibilidades de absorber todos los nutrientes que conlleva. Nosotros no somos máquinas a las que les metemos algo por la boca y todo lo absorbemos, porque si no, no existirían los baños, no tendríamos que desechar nada. Pero la realidad es que comemos y de eso que comemos una parte la absorbemos y otra parte la tiramos. Si el tránsito en el intestino es lento, entonces hay más oportunidad de que eso que comimos sea absorbido por el organismo y sea convertido en energía. Bien, en esta segunda mitad disminuye la satisfacción. Eso, en términos del entrenamiento, requiere de mucha creatividad,
para poder hacer que la persona se mantenga entusiasmada y se mantenga a gusto haciendo lo que sea de ejercicio. Entonces, vale la pena considerar variaciones entre la primera mitad y la segunda mitad del ciclo. Disminuye el consumo máximo de oxígeno, o sea, vamos a tener menor capacidad de realizar grandes esfuerzos. Recuerden que todo esto es relativo, ¿no? O sea, y que no es para todas las mujeres, pero hay mujeres que son más sensibles que otras a estos cambios. Aumenta la temperatura, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Esto nos habla de que la capacidad o el consumo biológico por estar vivo requiere más energía que en la primera mitad. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que la tasa metabólica basal va a ser más alta. Entonces, bien. ¿Qué importancia tiene la temperatura en términos del ejercicio? La frecuencia cardíaca está relacionada estrechamente con la temperatura corporal. Entonces, si se eleva la temperatura corporal, se eleva la frecuencia cardíaca. Van amarradas una de la otra. ¿Qué otra desventaja tiene? Si se eleva la temperatura corporal, vamos a necesitar cuidar de tener ropa más fresca o de hacer ejercicio en zonas mejor ventiladas. Bien. Entonces, si se fijan, no es tanta la variación. Aquí en la primera mitad estamos hablando de 36.1 grados y aquí de 36.7 grados. Es medio grado. Pero si toman en cuenta que el organismo funciona en 1 grado centígrado de diferencia, o sea, entonces ya medio grado significa el 50% de la capacidad de variación del cuerpo. Y ahí es donde se vuelve importante. Bien. Entonces, el entrenamiento en hombres y en mujeres debería ser diferente. Recuerdo un comercial de los años 80, muchos de ustedes no habían nacido, no sé, 80 o 90, que anunciaba pañales para niños y para niñas, y decía, alguien tenía que haberse dado cuenta. Bueno, el entrenamiento igual, alguien tenía que haberse dado cuenta de que no somos iguales, no entrenamos igual y no tenemos los mismos resultados entrenando de las mismas maneras. Pero si nosotros cuidamos el aspecto hormonal, entonces podremos potenciar una mejoría a lo mejor mínima, a lo mejor sea muy marginal, pero eso al momento de ganar un segundo en una carrera resulta crucial. Bien, ¿cómo se distribuye el porcentaje de grasa en las mujeres? Esta es una gráfica para mujeres de entre 20 y 80 años y está dividida en varias etapas. Bueno, las de arriba, obesidad, sobrepeso y ligeramente alto, no les vamos a hacer caso, pero está el porcentaje de grasa corporal promedio y el porcentaje de grasa corporal de un atleta. Ahora, debajo de esto tenemos un porcentaje muy bajo, que es un riesgo aumentado de lesión, y por debajo de eso es peligrosamente bajo. O sea, hay un nivel de grasa corporal indispensable para mantener la salud, indispensable para que todo funcione adecuadamente. Entonces, lo importante es mantenerse en el rango, mantenerse saludable, funcionando bien, y saber cuáles son los niveles de porcentaje de grasa corporal. Bien. ¿Qué otra cosa es importante? Hablábamos de que el depósito de grasa entre hombres y mujeres es distinto. No somos iguales, se distribuye distinto y se acumula por razones diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo se acumula, por ejemplo, la lonja, el Michelin, no sé cómo llamarlo científicamente, esa cosa que se acumula espantosamente entre las costillas y la cadera? Eso, en general, en términos generales, es producto de un elevado consumo de carbohidratos o de una incapacidad del organismo para procesar los mismos carbohidratos. Esos se acumulan en la cocina y son, bueno, ahí sí no me atrevo a hablar, porque aquí hay metodólogos muy espesos que saben un montón más que yo, pero casi me atrevo a decir que no hay abdominal que los pueda quemar. Esos hay que cuidar la alimentación para que se puedan ir. Y esos responden al cortisol y al estrés. O sea, si estamos estresados, se genera adrenalina y cortisol, y esa adrenalina y ese cortisol es la que se encarga de mover la grasa que se encuentra en esa región.
pero también la adrenalina y el cortisol disminuyen el calibre de las arterias y entonces a nivel periférico, y entonces la sangre que llega a ese lugar es menor el flujo y puede mover menos ácidos grasos. O sea, la capacidad de quemar grasa del abdomen a través del ejercicio es muy poquita. Sí se puede, por supuesto, pero es muy limitada. ¿Por qué se acumula la grasa en caderas, en busto, en muslos? Eso es más responsabilidad de los estrógenos. Entonces, si nosotros tenemos un descuido de alimentación durante la primera mitad del ciclo, lo más probable es que esa grasa vaya a parar a la parte baja, de la cintura para abajo. Bien, ¿cómo se distribuye entonces la grasa? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? Evidentemente. Pero no solo es una cuestión de diferencia de dónde se deposita, sino cómo se libera. Hay dos tipos de grasa que vale la pena distinguir. Una es la grasa visceral y otra es la grasa subcutánea. ¿Qué quiere decir esto? La grasa visceral es la que está pegada a los intestinos y la que puede llegar a afectar al corazón. Esa grasa que se pega en el corazón y que es de alto riesgo para generar infartos y que genera disfunción cardíaca es la grasa visceral. Y la grasa subcutánea es la que queda entre los intestinos y el músculo, o sea, inmediatamente debajo del músculo. Esa es la grasa, directamente debajo de la piel es la grasa subcutánea, y se distribuye en tres lugares básicos: en el abdomen, en glúteos y en fémur, o sea, chaparreras, ¿no? Abajo de los glúteos. Bien, en las mujeres, si se fijan, depositan menos grasa blanca de forma visceral y tienen una liberación más o menos aceptable de la grasa visceral a través del ejercicio. Y la capacidad de captura que tienen allí es más o menos regular, y decía, depende de la dieta. Pero tiene una buena tasa de lipólisis. La tasa de lipólisis abdominal en las mujeres es la más alta, o sea, es más fácil que una mujer tenga un vientre plano y bonito a que un hombre tenga un vientre plano y bonito. ¿Por qué en términos de experiencia es más fácil ver un hombre con un vientre plano y bonito que una mujer con el six-pack, ¿no? Para que una mujer llegue al six-pack está muy difícil. ¿Por qué? Porque el porcentaje de grasa corporal que requiere la mujer para funcionar en salud es más alto que el de los hombres, pero para quemar grasa son más eficientes las mujeres que los hombres. Entonces, la cuestión estética es más una cuestión del porcentaje de grasa que el cuerpo requiere y busca. Pero si se fijan, quemar la grasa de glúteos y de fémur es algo que se les complica mucho a las mujeres, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que sabemos cómo se distribuye y cuáles son las diferencias, ¿cómo podemos saber que es saludable? Pensemos que la grasa subcutánea es más un problema de estética que de salud en términos generales. Hay veces que llega a ser un problema de salud, pero en términos generales es más estético que de salud. ¿Cómo podemos saber que hay un problema de salud? Ese se ve en la cintura. Si nosotros dividimos la cintura entre la estatura, o sea, el índice cintura-talla, entonces vamos a tener una buena medición de cuánta grasa visceral tenemos, qué tanto riesgo de salud, en qué riesgo de salud estamos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Entre punto 33 y punto 48 estamos bien. ¿Cómo se ve a alguien con una cintura debajo de 0.34? Bueno, aquí está Marilyn Monroe con 0.33. Eso se considera sumamente delgada. Aquí está entre 0.35 y 0.41, se considera saludablemente delgada. Esto es saludablemente delgada. Y, bueno, se hace un ejercicio. Ahí está. Se considera saludable entre 0.42 y 0.48, lo cual es bastante amplio, y hay modelos con cintura